En esta ocasión hablaremos de uno de los grandes cineastas de la historia, Georges Méliès, quien dotó de contenido y convirtió el cine en espectáculo. A Méliès se lo define como dibujante, pintor, caricaturista, ilusionista, director de teatro, escenógrafo, humorista, escritor, actor, un visionario que plasmó su genialidad en más de 500 películas y el propietario del primer estudio cristalizado diseñado específicamente para el cine. Georges Méliès, al que atrajo siempre la pintura y el arte, aunque su padre lo quiso orientar al negocio familiar del calzado, fue capaz de cumplir su sueño desde el momento en que entendió la magnitud, el alcance y la trascendencia que podía tener el cinematógrafo. Participó en todos y cada uno de los aspectos de producción de sus obras, desde dibujar los conceptos de la escenografía hasta dirigir al reparto. Después de terminar el servicio militar, Méliès viajó a Londres, ya que su padre quería abrir allí una nueva sucursal del negocio de calzado, y el objetivo era que el joven aprendiera a hablar bien inglés. Trabajó en una tienda de ropa e incómodo en su nuevo entorno y por el idioma, Méliès buscó espectáculos nocturnos que no dependieran de la lengua de Shakespeare, y así es como dio con la actuación de Maskelyne y Cookie, los llamados ilusionistas reales. Los esqueletos móviles y otras ilusiones de los espectáculos de Maskelyne y Cookie tuvieron un poderoso efecto sobre Méliès, y en 1888 tuvo la oportunidad de poner sus ideas teatrales en acción. Todo fue más sencillo de como él lo hubiese planeado. Su padre se retiró del negocio y se lo dejó a Méliès y a sus hermanos. Así que el joven artista vendió su parte y utilizó lo que ganó para comprar el teatro que visitó de niño por primera vez. Con la capacidad de trabajo que caracterizó toda su vida, entre los años 1889 y 1890, Georges Méliès combinó sus labores de director de teatro con las de reportero y dibujante en el periódico satírico La Griffe, donde su primo Adolphe ejercía como redactor en jefe. Durante los años siguientes se escenificaron en los teatros de espectáculo de ilusionismo, cuyos decorados, trucos y maquinaria fueron en su mayoría creados por el propio Méliès. Con él como propietario general, el teatro presentó una gran variedad de actuaciones en vivo, aunque fueron las proyecciones, grandes presentaciones de diapositivas de escenas exóticas proyectadas en una pared o pantalla, las que resultaron más populares. En 1895, atraído por todo lo que tenía que ver con la imagen, Méliès pagó la tarifa de admisión de £1 y asistió a una decoración de Auguste Méliès, uno de los verdaderos inventores del cine. En ella observó que una fotografía de una escena de la calle con un caballo y un carro se movían hacia el público. Inmediatamente se dio cuenta de la importancia de la invención y quiso comprar uno de los proyectores a Lumière, que rechazó la oferta, pero pronto adquirió una cámara rival ofrecida por el inventor británico Robert William Paul y compró otras cámaras de cine. Georges Méliès importó cortometrajes realizados en Estados Unidos por Thomas Edison para proyectar en el teatro a partir de 1896. Incluso la simple toma de trabajadores de fábricas que se iban a casa era fascinante para el público en ese momento. Al principio las películas consistían en un solo carrete corto, pero Méliès avanzó rápidamente e hizo 80 películas solo en el año de 1896, ampliando su alcance desde tomas individuales que duraron alrededor de 1 minuto hasta 3 carretes y 9 minutos. Desde el comienzo tuvo una variedad de temas más amplios que las de sus primeros competidores, ya que incluyó pequeños dramas, comedias, noticieros, anuncios de productos e incluso lo que luego se llamaría pornografía. Méliès casi siempre se desempeñó como estrella, director, escritor, productor e incluso escenógrafo y cliente de sus películas, un desarrollo que fascinó a los posteriores cronistas de cine como una forma de arte. Construyó el primer estudio de la historia del cine para que el mal tiempo no ralentizara el rodaje, y para ello usó paredes de vidrio para aprovechar la luz natural. A finales de 1896 formó la compañía Star Film. En una época en que el cine empezaba a dar sus primeros pasos y prácticamente solo teníamos filmes documentales, Méliès abrió las puertas del sueño, de la magia y de la ficción combinadas en los universos de Robert Houdin con la cronografía y la cinematografía de los hermanos Lumière. Todo el conjunto de obras de Méliès brillaba por su fantasía, su dinámica, sus imágenes sin límites. Los mundos que creó eran intensos, una mezcla única de fantasmagoria, perversidad, trampantojos, ilusiones, llamas, humo y vapor. Georges Méliès comenzó a introducir efectos especiales en sus películas de 1897. Una de las mejores aún existentes fue La Posada Embrujada, en la que un viajero que se acuesta en la cama por la noche se siente aterrorizado al descubrir que su ropa se mueve por su habitación. Ese año Méliès también rueda la película llamada El cirujano americano,
que presentó lo que podría ser el primer ejemplo sobre el tipo de personaje de científico loco. Las películas de Méliès pronto se hicieron populares en Inglaterra y América, donde a veces aparecían bajo títulos ligeramente alterados. A finales de la década de 1890 y principios de la década de 1900, Méliès amplió su alcance, tanto técnicamente como en el mundo de la fantasía. Recurrió a la idea de detener la acción, aunque otros cineastas experimentaron antes con ella. Y se cree que filmó la primera doble exposición, la primera captura de pantalla dividida y el primer efecto de disolución, al ser el pionero en presentar una decapitación de efectos especiales, con cabezas cercenadas que flotan en una habitación. En numerosas ocasiones, Georges Méliès se inspiró en hechos reales de la época. Por ejemplo, de su película A la conquista del Apolo de 1912 se puede extraer una interpretación cómica y mágica de las entonces recientes expediciones de Amundsen y sus coetáneos. Incluso llegó a construir un gigante de las nieves para la película en su estudio acristalizado de Montreal, cuya sola cabeza ya medía 2 metros. Méliès también demostró ser un auténtico visionario. Su película Viaje a la Luna de 1902 es una maravillosa predicción en forma de parodia de la llegada del hombre a la Luna, que acabó teniendo lugar 67 años después. Del mismo modo, con el túnel bajo el Canal de la Mancha de 1907, predijo la perforación del túnel del canal mucho antes de que se hiciera realidad. También imaginó y dio forma a varias innovaciones científicas de su época. Construyó su propio eclipse solar con la maquinaria del estudio en El eclipse, el cortejo entre el Sol y la Luna, de 1907. Se burló de la medicina moderna en El secreto del doctor de 1909, montó una planta de energía eléctrica para la escenografía de A la conquista del Apolo, en Fotografía eléctrica a distancia de 1908 y preludió el cine de terror al resucitar a la momia de la reina egipcia en Cleopatra en 1899. Como era un actor ágil y un mimo extraordinario, protagonizó casi todas sus películas. En muchas de ellas actuó como diablo. En algunas ocasiones incluso llegó a multiplicarse en el escenario, como El hombre orquesta en 1900, donde se ve a 7 Méliès en el mismo fotograma. Gracias a un truco óptico, incluso hinchó su cabeza hasta hacerla explotar en El hombre de la cabeza de goma de 1902. Los ejemplos anteriores nos llevan a otras de las principales construcciones de su mente innovadora, los efectos especiales, la magia que caracteriza hoy en día a las grandes producciones de Hollywood no hubiera sido posible sin la gran variedad de técnicas que desarrolló Méliès. Maquinaria escenográfica, pirotecnia, efectos ópticos, dropouts horizontales y verticales, obturaciones de la cámara, encadenados y sobreimpresiones, además de trucos y efectos de montaje o de color. A Méliès le fascinaban las nuevas tecnologías, por lo que siempre andaba detrás de algún nuevo invento. También grabó reconstrucciones de eventos, noticias reales y mensajes publicitarios, pero se retiró del cine en 1913 ante la imposibilidad de competir comercialmente con las grandes productoras que habían nacido pocos años antes. De 1915 a 1923, Méliès montó con la ayuda de su familia numerosos espectáculos en uno de sus 2 estudios cinematográficos transformados en teatro. Sin embargo, en 1923, acosado por las deudas, tuvo que vender propiedades. A partir de 1925, su obra fue redescubierta por la vanguardia cinematográfica francesa, especialmente por los surrealistas, que reivindicaron su figura hasta el punto de que Méliès fue reconocido con la Legión de Honor en 1931 por toda su trayectoria. Falleció en la más absoluta miseria el 21 de enero de 1938 en el Hospital Leopold Bellan. Desde 1946, el Premio Méliès otorga actualmente el reconocimiento a la mejor película francesa.